Abogados, ¿qué caso empezó como una pequeña disputa y terminó con familias destruidas? Historia 1. Soy abogado civil y el caso empezó con algo ridículo. Una cerca mal colocada. Dos hermanos heredaron terrenos contiguos tras la muerte de su padre. Durante años convivieron bien, hasta que uno decidió mover la cerca unos centímetros para enderezarla. El otro lo vio como un robo. La disputa legal era mínima, pero el problema real no era la tierra, sino el resentimiento acumulado. En el juicio salieron correos, audios y testigos que revelaron que uno de los hermanos había manipulado al padre enfermo para cambiar el testamento. El juicio por la cerca terminó convirtiéndose en una batalla por la herencia. Se anularon partes del testamento, se descubrió falsificación de firmas y la familia dejó de hablarse para siempre. Al final, ambos gastaron más en abogados que el valor del terreno. Hoy no se miran ni en funerales. Historia 2. Representé a una mujer que solo quería recuperar una pulsera familiar. Su exnuera se la había llevado por error tras un divorcio. Nada grave, pensé. Pero al solicitarla formalmente, la exnuera respondió con una contrademanda por abuso psicológico. Eso abrió una caja de Pandora. Salieron denuncias cruzadas, viejos mensajes, grabaciones secretas y acusaciones entre padres, hijos y suegros. El hijo quedó atrapado entre ambas partes y perdió la custodia temporal de sus hijos mientras se investigaba el ambiente familiar. La pulsera apareció meses después en una casa de empeños. Para entonces, la familia estaba rota. Abuelos sin ver a sus nietos, hermanos bloqueados y una herida legal que nadie pudo cerrar. Historia 3. Todo empezó por un préstamo pequeño entre primos para abrir un food truck. Sin contrato, solo confianza. Cuando el negocio fracasó, uno pidió el dinero de vuelta. El otro no pudo pagar y la discusión pasó de WhatsApp a tribunales. En el proceso se reveló que el demandante había usado el negocio para lavar dinero de la empresa familiar. La investigación escaló. Cuentas congeladas, auditorías y cargos penales. La empresa que sostenía a toda la familia colapsó. Navidades canceladas, sociedades disueltas y varios familiares declarando contra otros. Todo por un préstamo que, al inicio, parecía un favor inocente. Historia 4. Defendía a un padre acusado de interferir en el divorcio de su hija. Solo había enviado correos fuertes al exyerno. Durante el juicio, el exyerno presentó pruebas de que el suegro había ayudado a ocultar bienes durante el matrimonio. Eso llevó a revisar años de movimientos financieros. La hija terminó acusando a su propio padre para salvarse. El padre perdió su reputación. La hija perdió la relación con ambos padres y los nietos quedaron en medio. El caso empezó como correos molestos y terminó con denuncias penales, divorcio irreversible y una familia que jamás volvió a reunirse. Historia 5. Un caso laboral simple. Un despido por llegar tarde repetidamente. El empleado demandó por despido injustificado. Durante el proceso, salió a la luz que la empresa era un negocio familiar y que el empleado despedido era, en realidad, un primo no reconocido legalmente. Se descubrió una relación extramatrimonial antigua, hijos ocultos y herencias paralelas. La demanda laboral se convirtió en una batalla de filiación, sucesiones y traiciones. La empresa quebró por los conflictos internos. Dos matrimonios terminaron en divorcio y varios hermanos dejaron de hablarse. Todo empezó con llegar tarde al trabajo. Historia 6. El caso empezó por un perro. Literalmente. Un matrimonio denunció a su vecino porque su perro ladraba de noche. Querían una orden municipal, nada más. Pero el vecino respondió acusándolos de maltrato animal hacia su propio perro. En el juicio aparecieron videos, grabaciones del vecindario y mensajes antiguos. Resultó que el matrimonio llevaba años grabando a todos los vecinos por seguridad. Esos archivos incluían conversaciones privadas, discusiones familiares y hasta una infidelidad. Varias personas terminaron demandándose entre sí. Hubo divorcios, mudanzas forzadas y una orden judicial que prohibía a medio vecindario hablar entre sí. El perro fue adoptado por otra familia. El barrio nunca volvió a ser el mismo. Historia 7. Una simple demanda por una deuda de tarjeta de crédito. El cliente solo debía una cantidad moderada y quería negociar. Al revisar sus ingresos, descubrimos que el dinero provenía de una empresa familiar, que no existía legalmente. La investigación reveló que el padre había creado negocios fantasma usando los nombres de sus hijos sin que ellos lo supieran. Cuando la deuda salió a la luz, los hijos se acusaron entre sí creyendo que alguno había robado identidades. El padre confesó tarde, demasiado tarde. Dos hijos cortaron relación permanente, uno cambió de apellido y la madre pidió el divorcio tras 40 años de matrimonio. Todo empezó por una tarjeta bloqueada.
Historia 8. Defendía a una mujer acusada de romper un contrato de alquiler. Solo quería irse antes de tiempo. El propietario, muy insistente, presentó como prueba conversaciones privadas. Eso nos llevó a revisar cómo las había obtenido. Resultó que el propietario era su tío, y había instalado cámaras en la casa por seguridad familiar. El caso civil se convirtió en uno penal. Salieron años de control, vigilancia y manipulación emocional dentro de la familia. La mujer ganó el caso, pero perdió a toda su familia. Nadie la defendió públicamente. A veces ganar en tribunales significa quedarse solo. Historia 9. Una disputa por una cuenta conjunta. Dos hermanas reclamaban quién había retirado dinero sin permiso. Durante el proceso, se descubrió que la cuenta era usada para pagar el silencio de un tercer hermano, quien conocía un secreto, que una de ellas había entregado a su hijo en adopción sin decírselo a nadie. La adopción fue legal, pero el engaño no. El hijo apareció años después reclamando respuestas. Las hermanas dejaron de hablarse, el hermano se fue del país y la madre murió sin saber que tenía un nieto. Todo por revisar movimientos bancarios. Historia 10. Un juicio por daños menores tras un accidente de auto en una reunión familiar. Nadie salió herido. Pero al reconstruir los hechos, se descubrió que el vehículo estaba a nombre de un abuelo con demencia avanzada. Eso llevó a investigar quién manejaba realmente sus finanzas. Aparecieron transferencias sospechosas, testamentos modificados y firmas dudosas. 3 primos terminaron acusándose de explotación económica. El abuelo fue puesto bajo tutela judicial. La familia se fracturó en bandos irreconciliables. El accidente no dejó heridos. La demanda sí. Historia 11. El caso parecía administrativo. Una madre quería cambiar el apellido de su hija menor tras un divorcio conflictivo. El padre se oponía. Durante la audiencia, el juez pidió pruebas de convivencia y manutención. Ahí apareció algo inesperado. El padre nunca había firmado el reconocimiento legal. La investigación reveló que el verdadero padre era el hermano mayor del esposo. El secreto llevaba más de 10 años oculto. Cuando salió a la luz, el matrimonio colapsó. Los abuelos se dividieron en bandos y la niña perdió contacto con toda una parte de la familia. El cambio de apellido fue aprobado. La familia no. Historia 12. Defendía a una mujer acusada de calumnia por publicar una reseña negativa sobre un geriátrico. Solo hablaba del maltrato a su abuela. El centro respondió con una demanda agresiva. Para defendernos, solicitamos registros médicos completos. Descubrimos que varios familiares habían autorizado tratamientos innecesarios para acelerar herencias. La reseña abrió una investigación penal. Hijos contra hijos, nietos contra padres, cuentas congeladas y testamentos revisados. La abuela fue trasladada y protegida, pero la familia quedó irreparablemente dividida. Todo empezó con una opinión en Internet. Historia 13. Una disputa por quién debía pagar un funeral. Dos ramas de la familia se acusaban mutuamente. Al revisar gastos, apareció un seguro de vida desconocido. El beneficiario no era ninguno de los hijos, sino una pareja secreta. La existencia de esa relación destrozó la imagen del difunto. Hubo demandas por fraude, impugnación del seguro y peleas públicas. Hermanos que se abrazaban en el velorio se bloquearon al día siguiente. El funeral se pagó. El apellido quedó manchado para siempre. Historia 14. Un contrato de donación de un terreno a una iglesia local. La familia quería anularlo alegando manipulación. Durante el proceso, se descubrió que el líder religioso era primo lejano y había influido durante años en decisiones familiares. Salieron a la luz exclusiones, castigos emocionales y presión psicológica encubierta como fe. 3 generaciones rompieron contacto. Algunos siguieron a la iglesia, otros denunciaron sectarismo. El terreno volvió a la familia. La fe, no. Historia 15. Una simple mediación por una herencia pequeña. Todos querían evitar conflictos. Pero al revisar documentos, apareció un hijo no reconocido, nacido de una relación previa y ocultado durante décadas. El testamento fue impugnado. Los hermanos se dividieron entre aceptarlo o negarlo. El hijo legítimo mayor vendió todo antes de que terminara el juicio. La herencia se diluyó en costas legales. La familia aprendió que evitar conflictos no significa que no existan. Historia 16. El caso empezó como una mediación por visitas de un abuelo. Nada más. El padre del niño quería limitar el contacto porque confundía al menor. Durante la audiencia, el abuelo presentó pruebas de que había sido quien realmente había criado al niño los primeros años. Eso obligó al juez a pedir antecedentes familiares. Ahí salió a la luz que la madre había pasado por una hospitalización psiquiátrica grave que toda la familia había ocultado.
y que el padre había falsificado documentos médicos para quedarse con la custodia total. La madre, al verse expuesta, rompió con sus propios padres por haber guardado el secreto. El niño terminó con custodia compartida y terapia obligatoria. El abuelo solo quería ver a su nieto. Terminó viendo cómo su familia se desmoronaba. Historia 17. Representé a un hombre acusado de apropiarse de herramientas de un taller familiar. El valor era bajo, casi simbólico. Pero al revisar inventarios, descubrimos que durante años alguien había vendido maquinaria sin registrarlo. Las ventas financiaban una segunda familia secreta del socio mayoritario. Cuando el secreto salió a la luz, los hijos oficiales se enfrentaron legalmente a los hijos no reconocidos. El taller cerró. 2 generaciones sin empleo, primos demandándose y un padre que terminó solo, sin ninguna de sus familias. Todo empezó por unas llaves inglesas desaparecidas. Historia 18. Una demanda por incumplimiento de contrato de cuidados domésticos. Una mujer acusaba a su hermana de no cuidar a su madre como habían acordado. En el proceso se revisaron grabaciones de la casa. No solo mostraban negligencia, sino discusiones sobre cuándo ya no valía la pena seguir pagando medicamentos. La fiscalía intervino. La madre fue retirada del hogar y colocada bajo protección estatal. Las hermanas se acusaron mutuamente de abandono. Los nietos fueron interrogados. La madre sobrevivió. La familia no. Historia 19. Un conflicto por la venta de una casa heredada. Uno de los hermanos se negaba a firmar. Durante el juicio, argumentó que la casa no podía venderse porque había sido comprada con dinero ilícito décadas atrás. Eso activó una investigación patrimonial. Se descubrió que el padre había colaborado como testaferro para terceros y había puesto bienes a nombre de los hijos cuando eran menores. Los hermanos perdieron la casa, la reputación y la relación entre ellos. La herencia se convirtió en una carga judicial que ninguno quiso heredar. Historia 20. Un divorcio aparentemente amistoso. Ambas partes querían repartirse una pequeña empresa familiar. Pero al valorar activos, apareció una cláusula antigua que daba control total a la suegra en caso de conflicto. La suegra intervino, revelando correos donde manipulaba decisiones, enfrentaba a la pareja y ocultaba pérdidas financieras. El divorcio se volvió una guerra legal entre 3 personas. El negocio quebró, el matrimonio terminó en términos hostiles y la suegra quedó aislada por sus propios hijos. El divorcio no destruyó la familia, solo mostró quién ya la había roto antes. Historia 21. El caso empezó como una reclamación por una obra mal hecha en una casa familiar. Una hija demandó a su tío constructor por grietas y filtraciones. Durante el peritaje, el tío presentó facturas antiguas para probar que había trabajado gratis durante años para la familia. Al analizarlas, descubrimos que muchas estaban infladas o duplicadas. Eso llevó a revisar la contabilidad familiar completa. Salieron préstamos encubiertos, deudas ocultas y una hipoteca que nadie recordaba haber firmado. Resultó que la madre había usado la casa como garantía sin decirle a sus hijos. Cuando el banco intervino, la vivienda estuvo a punto de perderse. La obra se reparó. La confianza no. Madre e hijos dejaron de hablarse tras descubrir que toda la estabilidad familiar se sostenía sobre mentiras financieras. Historia 22. Una demanda por incumplimiento de un acuerdo prenupcial. El divorcio parecía claro y rápido. Pero al revisar cláusulas, apareció un anexo extraño, una empresa creada meses antes del matrimonio. El esposo afirmaba que no tenía valor. La auditoría reveló que la empresa se usó para ocultar ingresos y que varios familiares figuraban como empleados fantasma. Cuando la esposa pidió explicaciones, los suegros testificaron en su contra para proteger al hijo. El juicio terminó con sanciones fiscales, multas y una investigación penal. El matrimonio terminó. La familia política también. Nadie volvió a sentarse en la misma mesa. Historia 23. Un simple trámite para autorizar una cirugía. 2 hermanos debían firmar por su padre incapacitado. Uno se negó. Al investigar el motivo, descubrimos que el hermano que se oponía había sido excluido del testamento meses antes. La exclusión se justificaba con informes médicos que afirmaban que el padre ya no era lúcido. Esos informes eran falsos. Los había gestionado el otro hermano para quedarse con todo. El padre recuperó la capacidad legal, cambió nuevamente el testamento y denunció a su propio hijo. La cirugía se realizó. La familia quedó destruida por completo. Historia 24. Un conflicto por derechos de autor. 2 hermanas discutían quién era dueña real de un libro infantil exitoso. Al revisar borradores antiguos, salió a la luz que el libro estaba basado en cartas privadas de la infancia, escritas por la madre.
La madre nunca supo que sus cartas habían sido publicadas y monetizadas. Cuando se enteró, demandó a ambas hijas. El caso terminó con indemnizaciones, retirada del libro del mercado y una madre que decidió cortar contacto con sus hijas para siempre. La historia que hablaba de familia terminó destruyéndola. Historia 25. Una denuncia por ocupación ilegal. Un hombre había vuelto a vivir en la casa de su infancia tras la muerte de su madre. Su hermana lo demandó para desalojarlo, alegando que la casa era solo suya. Durante el juicio, apareció un testamento posterior que nadie conocía. Ese documento invalidaba el anterior. La hermana admitió haber ocultado el Nuevo Testamento para vender la casa rápido. El juez anuló la venta, pero el daño ya estaba hecho. Compradores demandando, hermanos enfrentados y años de litigios. El hombre se quedó en la casa, sin hermana, sin familia, solo con recuerdos. Historia 26. El caso empezó con una queja escolar. Un padre denunció que su hijo estaba siendo discriminado por un profesor. Solo quería que lo cambiaran de clase. Durante la investigación, el colegio entregó correos y evaluaciones antiguas. En ellos aparecían notas alteradas y firmas falsificadas, hechas por el propio padre, que trabajaba como gestor educativo. Eso llevó a revisar el historial académico del niño y de sus hermanos. Resultó que todos habían sido promovidos con documentos manipulados durante años. El padre fue denunciado penalmente. Los títulos fueron anulados. Los hijos quedaron expuestos públicamente y cambiaron de ciudad por el escándalo. La queja fue retirada. La familia nunca volvió a confiar entre sí. Historia 27. Una disputa por la devolución de un anillo tras una ruptura. La familia del prometido exigía recuperarlo. Al presentar la demanda, la mujer aportó mensajes donde el anillo se describía como pago simbólico por ayudar en un negocio familiar. Eso llevó a investigar el negocio. Descubrimos que funcionaba como pantalla para evadir impuestos, usando a novias y familiares como prestanombres. La demanda civil activó una causa fiscal. Varios miembros de la familia fueron imputados. El anillo quedó en custodia judicial. La boda no ocurrió. La familia tampoco volvió a reunirse. Historia 28. Un caso de custodia compartida aparentemente rutinario. Ambos padres decían querer lo mejor para el niño. Pero al analizar gastos, apareció una fundación benéfica a nombre del menor. Esa fundación recibía donaciones importantes. Investigamos por qué. Resultó que uno de los abuelos la usaba para desviar fondos y obtener beneficios fiscales. El niño era solo una excusa legal. La custodia fue suspendida temporalmente, la fundación cerrada y el abuelo procesado. El niño perdió a sus padres durante meses. Todo empezó con un acuerdo amistoso. Historia 29. Una demanda por daños morales tras una boda cancelada. El novio exigía compensación por humillación pública. Para defendernos, revisamos quién había pagado realmente el evento. Descubrimos que la boda se financió con dinero de una herencia aún no repartida, sin consentimiento de todos los herederos. Eso provocó impugnaciones, acusaciones de apropiación indebida y la apertura de una sucesión judicial compleja. La boda nunca ocurrió, pero los primos, tíos y hermanos dejaron de hablarse para siempre. La humillación no fue cancelar la boda, fue revelar cómo se había pagado. Historia 30. Un contrato verbal para cuidar una finca rural. Un sobrino demandó porque prometieron dejarle la casa. Durante el juicio, la familia negó la promesa. Pero el sobrino presentó grabaciones antiguas donde se hablaba no solo de la finca, sino de ocultar restos de una construcción ilegal enterrada en el terreno. Eso activó una investigación urbanística y penal. La finca fue clausurada, la familia multada y el sobrino excluido definitivamente. Nadie ganó la casa. Pero todos perdieron el apellido limpio. Historia 31. El caso empezó con una solicitud de rectificación en un registro civil. Un hombre quería corregir un error en la fecha de nacimiento de su madre fallecida para cerrar un trámite bancario. El funcionario detectó inconsistencias y pidió documentos adicionales. Eso llevó a revisar partidas antiguas, certificados parroquiales y archivos municipales. Lo que apareció fue devastador. La mujer había tenido otra identidad antes de casarse. Con ese nombre figuraba como madre de otro niño dado por muerto en los años 80. Ese hijo estaba vivo. Había sido entregado a otra familia sin consentimiento legal. Cuando el secreto salió a la luz, los hermanos legítimos se negaron a reconocerlo. Hubo demandas cruzadas, reclamos sucesorios y acusaciones de secuestro histórico. El trámite bancario se resolvió. La familia quedó marcada para siempre por una verdad enterrada durante décadas. Historia 32. Una disputa por quién debía hacerse cargo de los gastos de un tratamiento médico caro.
Tres hermanos discutían por el dinero. Durante el proceso, uno presentó recibos demostrando que había pagado solo durante años. Al analizarlos, vimos transferencias sospechosas a una cuenta personal del cuidador principal. La investigación reveló que el hermano encargado había exagerado diagnósticos para justificar gastos y quedarse con el excedente. El paciente, al enterarse, retiró poderes legales y denunció a su propio hijo por administración desleal. Los hermanos se acusaron mutuamente de abandono y codicia. El tratamiento continuó. La familia dejó de existir como tal. Historia 33. Un conflicto por la administración de un pequeño fondo educativo creado por los abuelos. Nada parecía fuera de lugar. Pero uno de los nietos pidió revisar movimientos porque el fondo ya no alcanzaba. Descubrimos que el tutor legal había usado el dinero para financiar campañas políticas locales a nombre de la familia. Eso activó una investigación por financiamiento irregular. Los abuelos fueron citados, los padres declararon contra sus propios hermanos y el nieto quedó señalado como el que lo arruinó todo. El fondo fue recuperado parcialmente. La familia nunca volvió a hablar de educación, ni de política, ni entre ellos. Historia 34. Una demanda por incumplimiento de un acuerdo de separación de bienes. Todo parecía claro y documentado. Pero al revisar propiedades, apareció un apartamento que no figuraba en ningún inventario. El inmueble estaba a nombre de una sociedad creada por la cuñada. La investigación reveló que varios miembros de la familia usaban sociedades para ocultar activos entre matrimonios y divorcios. Cuando salió a la luz, antiguos acuerdos se impugnaron y varios divorcios cerrados se reabrieron judicialmente. Exparejas volvieron a tribunales. Hijos tomaron partido y los secretos financieros se hicieron públicos. El acuerdo original se cumplió. La familia se desintegró bajo el peso de sus propias trampas. Historia 35. El caso comenzó con una denuncia por uso indebido de una tarjeta de crédito familiar. Un sobrino acusó a su tía. Durante el juicio, la tía presentó extractos donde se veía que el sobrino había autorizado compras en el pasado. Eso llevó a revisar mensajes antiguos. En ellos se hablaba de compensaciones por guardar silencio sobre un accidente ocurrido años atrás. El accidente había causado la muerte de un familiar. Nunca fue denunciado correctamente. La causa se reabrió. La tarjeta era lo de menos. Los familiares se acusaron de encubrimiento, amenazas y pagos ocultos. El caso penal avanzó. La familia quedó destruida por un secreto que intentaron comprar con cuotas mensuales. Historia 36. El caso empezó con una denuncia por ruido. Un hermano demandó a otro porque usaba el garaje familiar como taller nocturno. Solo pedía una orden de cese. Durante la inspección municipal, el técnico encontró maquinaria industrial no declarada. Eso llevó a una inspección fiscal. Se descubrió que el taller llevaba años produciendo piezas para terceros usando la licencia de una empresa familiar cerrada oficialmente. Los beneficios se repartían solo entre algunos hermanos. Los otros, que no sabían nada, fueron considerados corresponsables por figurar como socios históricos. Hubo embargos, multas y un proceso penal por fraude. La denuncia por ruido fue aceptada. La familia quedó endeudada y dividida entre los que sabían y los que pagaron. Historia 37. Una disputa por la custodia de unas cenizas. Dos hijas no se ponían de acuerdo sobre dónde enterrar a su madre. El conflicto llegó a tribunales. Para decidir, el juez pidió revisar el testamento. Allí apareció una cláusula extraña. La madre había designado como albacea a una amiga de toda la vida. Esa amiga resultó ser una pareja sentimental secreta de más de 20 años. El descubrimiento destrozó la imagen familiar. Hubo demandas por ocultamiento patrimonial y revisión de donaciones pasadas. Las cenizas fueron enterradas según la voluntad escrita. Las hijas dejaron de hablarse y renegaron públicamente de la memoria de su madre. Historia 38. El caso comenzó como una reclamación por una beca universitaria. Un estudiante acusaba a su primo de haberla obtenido injustamente. Al revisar el expediente, encontramos cartas de recomendación firmadas por un profesor ya fallecido. La universidad abrió una investigación. Se descubrió que el padre del becado había falsificado documentos académicos durante años para varios miembros de la familia. Títulos anulados, becas retiradas y procesos disciplinarios en cadena. El estudiante que denunció fue señalado como traidor. La beca se anuló. La familia decidió que decir la verdad había sido imperdonable. Historia 39. Una demanda por incumplimiento de un contrato de alquiler entre madre e hijo. El hijo dejó de pagar temporalmente. Durante el juicio, la madre presentó pruebas de que el hijo había subarrendado habitaciones sin permiso.
Eso llevó a revisar ingresos no declarados y transferencias a una cuenta en el extranjero. La investigación fiscal reveló que el hijo estaba moviendo dinero para otros familiares para evitar embargos. La madre retiró la demanda civil cuando entendió el alcance. El proceso penal siguió igual. El hijo perdió la casa. La madre perdió al hijo. Historia 40. El caso parecía menor, una discusión por quién debía pagar una fiesta de aniversario familiar. Pero uno de los primos exigió revisar el origen del dinero usado para eventos anteriores. Eso llevó a analizar una cuenta común para celebraciones. La cuenta se usaba, en realidad, para mover donaciones recibidas por una asociación familiar que nunca presentó balances. Se abrió una causa por apropiación indebida. Los primos se acusaron de robar por tradición. La asociación fue disuelta. Las fiestas dejaron de celebrarse. La familia descubrió que lo único que compartían ya no era cariño, sino responsabilidad legal. Historia 41. El caso empezó como una reclamación por un teléfono perdido. Un joven acusó a su primo de habérselo robado en una reunión familiar. Era algo ridículo, devuélvelo y ya. Pero el primo, ofendido, respondió con una denuncia por difamación. Para defenderse, el joven pidió que se revisaran cámaras del edificio donde vivían ambos. Ahí apareció otra cosa. Grabaciones de entregas frecuentes, a horas raras, en el mismo pasillo. La policía pidió acceso solo para verificar. Se destapó una red de ventas ilegales manejada por un tío, usando a los sobrinos como repartidores. El primo acusado era el único que quería salirse, y por eso lo estaban presionando. El caso del teléfono se archivó, pero hubo detenciones, registros, y una familia entera peleándose por quién sabía y quién miró a otro lado. Nadie volvió a juntarse. Historia 42. Una disputa por una receta. Sí, una receta de cocina. Dos hermanas discutían porque una había registrado como marca el nombre del negocio de empanadas que era de la abuela. La otra solo quería que le dejaran usar el nombre en su puesto. Cuando entramos a mediación, la hermana de la marca presentó contratos viejos para demostrar que ella había invertido más. Al revisarlos, vimos firmas de la abuela después de la fecha en que ya no podía escribir. Se investigó y se descubrió que la abuela había sido llevada a notaría varias veces sin comprender nada, para ceder derechos, cuentas y hasta un local. La hermana que se benefició intentó culpar al notario. El notario dijo que la familia lo presionó. El negocio quedó destruido. La abuela terminó bajo tutela judicial y las hermanas se convirtieron en enemigas públicas. Todo por un nombre en un cartel. Historia 43. El caso parecía un pleito típico de comunidad. Un vecino demandó al presidente del edificio por cobros indebidos de mantenimiento. Era poco dinero, una auditoría rápida y listo. La auditoría encontró pagos repetidos a una empresa de limpieza que no existía. La cuenta estaba a nombre de la cuñada del presidente. Cuando se pidió explicación, el presidente dijo que era para cubrir emergencias. Pero aparecieron transferencias a cuentas de familiares, pagos de colegios y hasta viajes. Los vecinos denunciaron. La esposa del presidente declaró en su contra para salvarse, y él respondió revelando que ella había falsificado firmas para vender un garaje familiar años atrás. La causa se multiplicó. Fraude, falsedad documental, demandas civiles entre esposos y divorcio inmediato. El edificio cambió de administración. La familia del presidente se desintegró en semanas. Historia 44. Una demanda por una guitarra. Un hijo reclamaba que su padre se la había prometido, pero el padre la vendió tras una pelea. El hijo solo quería el valor sentimental, así que inició una acción civil mínima. Para justificar la venta, el padre presentó estados bancarios. Necesitaba dinero. Al analizarlos, descubrimos depósitos regulares de una persona desconocida. Esa persona era el exnovio del hijo. Resultó que el padre llevaba meses recibiendo dinero para espiar al propio hijo. Horarios, amistades, con quién salía. Solo para protegerlo, decía. El hijo se enteró por el expediente. Hubo orden de alejamiento, terapia obligatoria y una denuncia penal por acoso. La guitarra se recuperó. El padre perdió a su hijo para siempre. Historia 45. El caso empezó con un préstamo pequeño para pagar una boda. Una pareja pidió dinero a los padres de ella solo por unos meses. Los meses pasaron y no pagaron. Los padres demandaron para formalizar el cobro. En la audiencia, la pareja alegó que el dinero fue un regalo. Entonces los padres presentaron chats donde el yerno prometía devolverlo. El yerno respondió con una bomba. Mostró mensajes donde la madre de la novia admitía que ese préstamo venía de una cuenta que no debía existir, porque era dinero que su esposo había guardado
para que Hacienda no lo viera. Se abrió investigación fiscal. El padre intentó culpar a la madre culpó al yerno por revelar todo, y la hija se quedó en medio. El matrimonio se rompió en pleno proceso. La familia perdió el dinero, la paz y el apellido limpio. Todo por querer solo recuperar un préstamo. Historia 46. El caso empezó con una reclamación por una bicicleta. Un adolescente decía que su padrastro se la había vendido sin permiso. Querían que devolviera el dinero y ya. En mediación, el padrastro dijo que la vendió porque en esa casa faltaba comida. La madre se enfureció y presentó recibos para demostrar que él mentía. Revisando los gastos, salió algo raro. Compras repetidas de medicamentos caros que nadie en casa usaba. La madre juró que no eran suyas. El padrastro juró que tampoco. Entonces el abuelo materno apareció con la verdad. Él estaba usando la dirección familiar para recibir recetas y revender medicamentos a terceros, y el padrastro lo descubrió semanas antes. La bicicleta fue su pago por callarse. La discusión por la bici terminó en denuncia penal por tráfico ilegal, registros en la casa y protección de menores. La familia no solo se rompió, quedó bajo investigación. Y el chico, que solo quería su bici, terminó viviendo con una tía. Historia 47. Una demanda por un simple incumplimiento de contrato. Un fotógrafo reclamó que no le pagaron una sesión de 15 años. La madre decía que el trabajo fue malo. Al revisar mensajes, encontramos que el fotógrafo había sido recomendado por un primo de confianza. Ese primo aparecía en varias conversaciones coordinando pagos en efectivo y pidiendo que no hubiera factura. La auditoría reveló que el primo usaba eventos familiares para blanquear dinero, inflaba presupuestos, cobraba en efectivo y luego lo metía como ingresos de un negocio propio. Cuando el fotógrafo se asustó y quiso declarar, el primo lo amenazó. Se abrió una causa por extorsión y fraude. La fiesta de 15 fue el inicio. El final fue la familia dividida entre quienes defendían al primo porque es sangre, y quienes lo denunciaron por miedo a caer todos. Historia 48. El caso empezó por una disputa de tutorías. Dos hermanas discutían sobre quién debía administrar el dinero que el padre enviaba para los estudios del sobrino. La hermana que manejaba la cuenta decía que todo estaba en orden. La otra pidió extractos. Allí apareció un patrón. Transferencias pequeñas a una plataforma de apuestas, siempre en la madrugada. La administradora lo negó, hasta que se encontró un préstamo a nombre del sobrino, menor de edad. La investigación mostró que la tía había usado los datos del niño para abrir créditos y cubrir su adicción. El padre, desde el extranjero, dejó de enviar dinero, pidió custodia y denunció. El niño perdió el año escolar, la tía perdió la libertad y las hermanas perdieron cualquier relación. Todo empezó con «Solo quiero ver cómo gastas la tutoría». Historia 49. Un pleito por una plaza de aparcamiento en un edificio. Dos cuñados se peleaban porque uno estacionaba 5 centímetros fuera de su línea. Se pidió el plano oficial del estacionamiento. Ahí surgió el problema. El plano no coincidía con la escritura. Al investigar, apareció un contrato de compraventa antiguo con una firma falsa del suegro, quien ya estaba muerto. La familia descubrió que uno de los cuñados había ajustado documentos para quedarse con 2 plazas y vender una tercera a un vecino. El vecino demandó. Los cuñados se denunciaron. La suegra declaró contra su propio yerno. Al final, no solo perdieron la plaza, perdieron la casa, porque el fraude contaminó toda la escritura y el banco congeló trámites. La línea pintada en el suelo terminó partiendo a la familia en 2. Historia 50. El caso empezó como un reclamo por un mueble heredado. Una vitrina antigua que una prima se llevó para restaurarla. La otra prima exigió devolución. Cuando la demanda llegó, la prima que tenía la vitrina presentó fotos del taller donde supuestamente la restauraban. El taller era falso. Las fotos eran de internet. La vitrina ya había sido vendida en una subasta. La sorpresa fue peor. En la vitrina había un compartimento oculto con documentos viejos, entre ellos pagarés y una carta que señalaba a un familiar como responsable de un incendio ocurrido décadas atrás. Al venderla, la prima también vendió esa evidencia sin saberlo. El comprador encontró los papeles y los publicó. Se reabrió una investigación. Aparecieron acusaciones entre ramas enteras de la familia, y un secreto que había mantenido la paz durante 30 años explotó en público. Todo por un mueble.